Mi nombre es Jesús Vladimir Arriaga Ponce, soy coordinador estatal de zoonosis en el estado de Jalisco. Mi correo electrónico es zoonosissj@gmail.com. Antes de iniciar, hay que recordar que la rabia se encuentra contenida bajo el concepto Una Salud. Este concepto es interinstitucional y multidisciplinario. Nuestro marco normativo es muy amplio. Tenemos la norma oficial mexicana 011 SSA2 del 2011 para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos. La NOM 017 SSA2 de 1994 para la vigilancia epidemiológica. La guía para la atención médica y antirrábica de las personas expuestas al virus de la rabia y la guía técnica para la atención de focos rábicos. Por otro lado, el SENACICA, a través del Comité de Fomento Pecuario del Estado de Jalisco, es específico en la aplicación de la NOM 046-SO de 1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizotiológica, y la norma oficial mexicana, la NOM 067-SO de 2007, que habla de la campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas. A continuación tocaremos el tema conceptual sobre la historia natural de la rabia en el perro. Hay que recordar que el perro siempre ha estado con nosotros a través del tiempo, en compañía, trabajo y defensa. Pero también el perro se ha convertido en nuestro principal transmisor de este agente patógeno que es la rabia. Es necesario para esto conocer las manifestaciones clínicas que puede presentar nuestro mejor compañero. La fase prodrómica son aquellos síntomas generales, por lo que su diagnóstico es difícil, con una duración aproximadamente de 3 días. Pudiéramos pensar que nuestros animales están enfermos, pero no pudiéramos precisar que estos perros, esos animalitos, nuestros compañeros, ya inician con la primera fase del virus de la rabia. La siguiente fase furiosa presenta los síntomas que son más característicos y acentúan un cambio en el comportamiento. Se vuelven agresivos. El ladrido se torna más agudo. Genera estrabismo, cialorrea, apetito pervertido, incoordinación, fotofobia, hidrofobia. Su duración más o menos es de 1 a 4 días y el animal puede morir durante esta fase. La siguiente fase paralítica se observa una caída de la mandíbula, parálisis progresiva, coma y la muerte. Esta fase rara vez rebasa los 48 horas. A partir del 2000 hay una reducción gradual de 244 casos a 12 durante el periodo del 2009. Nuestro avance en la reducción de estos casos ha sido del 95%. Hemos tenido un avance bastante notable. La importancia de llevar a cabo la atención de los focos rábicos en estos lugares es imprescindible, ya que con esto podemos controlar la circulación del virus rábico. Se reconoce también que en México existen lugares donde tenemos casos de rabia definitivamente. En el estado de Jalisco también tenemos. Por eso es importante que las acciones de foco rábico se lleven de manera puntual, siempre apegado a la guía. La transmisión de la rabia de perro a perro es esporádica y muy focalizada en nuestro país. Es importante recordar que la transmisión también es latente por otras especies. El 50% de los casos de la rabia canina está relacionada con especies silvestres. Hay que recordar que las especies silvestres funcionan como reservorios. La norma oficial mexicana, la NOM 011, dice que cualquier agresión por alguna especie silvestre tendrá que iniciarse con el esquema profiláctico de biológico antirrábico humano. Esta actividad tiene su sustento en la norma 011, como lo comentamos, sobre la rabia vigente publicada por la Secretaría de Salud. Programas de acciones específicos de control y prevención de la rabia humana 2013-2018.
Proporcionar al personal responsable en los servicios estatales de salud una metodología es importante, y esta guía nos dice paso a paso cuáles son las acciones y cómo se tienen que realizar. La identificación de instituciones públicas y privadas en los niveles estatales y municipales y qué deben de hacer, cómo tienen que ser notificadas y cuál es la correlación. Desde los municipios, pasando por la sociedad civil organizada a través de las asociaciones protectoras de animales o cualquier otra asociación civil, también las instituciones federales como Semarnat, Profepa, los comités estatales o locales de ganadería, entre otros. Esto también nos ayuda a indicar y nos permite medir los logros alcanzados mediante las diferentes estrategias que se establecen en esta guía. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que realizar un barrido casa a casa para encuestar a la comunidad, evaluar las coberturas de vacunales y realizar la vacunación contra la rabia. Si no conocemos cuál es la población, cuántas manzanas son, cuántas casas son, inclusive podemos identificar el número de población que existe por casa. Tenemos que identificar el número de personas relacionadas con este foco rábico para determinar sus posibles inicios de tratamiento, mediante algunas preguntas en las cuales podemos identificar a través de un cuestionario rápido si alguna persona conocida o de la casa ha sufrido algún tipo de agresión. Y si tenemos estas agresiones, de acuerdo a la guía para la atención médica antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia, se iniciarían los esquemas profilácticos de biológico antirrábico humano. Hay que recordar que la rabia es 100% mortal, pero también es 100% prevenible cuando se trata a tiempo. Nos ayuda también a identificar el número de perros agredidos o en contacto, cuál es su situación vacunal, si hay una agresión o contactos con otras especies animales, ya sean animales de interés económico de grandes especies o animales de fauna silvestre. Es importante mencionar qué es un foco rábico. Se le llama foco rábico al animal sospechoso o probable, confirmado por laboratorio, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que se notifica en un tiempo y lugar determinado, requiriendo la implementación de un conjunto de actividades sanitarias para su control. Esto incluye el envío de muestra del encéfalo al laboratorio. Esto es bien importante porque podemos identificar, primero, si tenemos un caso positivo mediante el diagnóstico de inmunofluorescencia directa, y segundo, para identificar la variante del virus de la rabia que se presentó en este foco rábico. La clasificación de los casos de rabia en animales, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los casos de rabia animal se clasifican como sospechoso, probable, confirmado o caso descartado. Hablemos de los casos sospechosos. La clasificación nos dice que presentan hipersalivación, parálisis, letargo, agresión anormal no provocada, por ejemplo, morder a 2 o más personas o animales o a objetos inanimados. La vocalización cambia, su voz es diferente, su ladrido no es normal, su actividad diurna de las especies nocturnas. Estos cambios son notorios y podemos pensar que tenemos un caso sospechoso. Hay que recordar que estos casos no se han confirmado mediante diagnóstico de laboratorio. Por otro lado, tenemos los casos probables. En la clasificación se refiere al caso sospechoso de rabia con antecedente fidedigno de contacto con otro caso sospechoso o probable o confirmado a rabia y que no haya muerto o desaparecido dentro de los 4 o 5 días posteriores al inicio de la enfermedad. Y aquí tenemos una disyuntiva. En algunos casos donde se ha habido agresión, los animales han sido desaparecidos o han sido muertos y desechados, ya sea por el papá del niño o por la misma persona que fue agredida. Es importante que contemos con estos animales vivos para realizar una observación apropiada y en tiempo, apegado siempre a la norma. Por otro lado, tenemos un caso confirmado.
al caso sospechoso o probable de rabia, que se confirma en un laboratorio mediante técnicas diagnósticas aceptadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o por la Secretaría de Salud. Esto es un examen de inmunofluorescencia directa. Este es el as de oros para confirmar si tenemos un caso positivo a rabia. Caso descartado. Al caso sospechoso o probable de rabia, que se descarta mediante resultados de laboratorios negativos a las técnicas diagnósticas aceptadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o por la Secretaría de Salud, o bien mediante una investigación epidemiológica de campo, en la que el caso se encuentra sano o sin progreso de signos después de 10 días de su observación clínica cuando se trata de un reservorio doméstico, entiéndase por perros y gatos. Es importante que los municipios cuenten con sus centros de atención canina para que puedan hacer la observación de estos animales y poder descartar o confirmar mediante la clínica si estos animales son positivos a rabia. Si son positivos, fallece, entonces tendremos que enviar estas muestras a los laboratorios para confirmar mediante el examen de laboratorio su positividad. Por otro lado, los ciclos de la transmisión de la rabia son 3. En este caso vamos a tratar el ciclo urbano. El ciclo urbano es aquella transmisión que se realiza principalmente en las ciudades por aquellos perros que son ferales, aquellos perros que andan en jauría, o cuando hay una hembra que está en celo y se están reuniendo para aparearse y hay peleas. Este es un medio de contagio. Otro medio de contagio en el ciclo urbano es la transmisión interespecies de un perro a un gato o de un gato a un perro, también a través de la mamá a los cachorros, incluso hasta entre los cachorros se pueden contaminar del virus de la rabia. Es importante que esta estrategia de vacunación antirrábica canina y felina la apliquemos de manera puntual en las áreas urbanas. Otro de los ciclos importantes que no debemos de olvidar es el ciclo silvestre terrestre. Este ciclo silvestre terrestre incluye a todos estos animales, los mapaches, zorrillos, tlacuaches. Incluso la norma oficial mexicana, la NOM 011, dice que ante toda agresión por animal de fauna silvestre se iniciará un esquema profiláctico de biológico antirrábico humano en la persona agredida por cualquier animal de fauna silvestre. Esto es indudable e independientemente de en qué parte del cuerpo haya sucedido la agresión. El último ciclo de la transmisión de la rabia es el ciclo aéreo. Este murciélago que se encuentra debajo del letrero ciclo aéreo es el murciélago Desmodus rotundus, que tiene sus características muy especiales. Tiene nariz de cochino y tiene su labio leporino. Estos animales son los principales transmisores o responsables de transferir el virus de la rabia. También pueden contagiar a otras especies, como son los murciélagos frugívoros y los murciélagos insectívoros. Estos animales, al alimentarse de la sangre de los animales de interés económico o grandes especies como los bovinos y los equinos, entre otros, generan unas lesiones y al momento de estarse alimentando hay un intercambio de saliva en la cual en esta se encuentran las partículas virales y los anticoagulantes que permite el fluir de la sangre para que ellos de manera lengüeteando se puedan estar alimentando de sus presas. Es importante comentar que el ser humano es un huésped incidental, ya que estos murciélagos prefieren alimentarse de los animales como las vacas o los caballos antes de alimentarse de un ser humano. Pero si no tienen otra opción, lo van a hacer. En esta lámina podemos ver cómo están mezclados los 3 ciclos: el ciclo urbano, el ciclo silvestre terrestre y el ciclo aéreo. No es difícil pensar que alguna de las variantes de estos virus puedan terminar en una persona a través de un animal que no era el que originalmente portaba el virus. ¿Qué quiere decir? Que un caballo podría ser transmisor o reservorio del virus del Desmodus rotundus, de la variante del Desmodus rotundus, y pueda ser transmitido a una persona. Es importante que conozcamos estos cruces tan importantes de la transmisión del virus de la rabia
incluso interespecies. Las acciones que se tienen que hacer o actividades ante un foco rábico son las acciones sanitarias ante la persona que es agredida o que tuvo contacto con un animal sospechoso o positivo a rabia, la vacunación antirrábica de perros y gatos, el control de la transmisión del virus de la rabia, acciones complementarias con otras instituciones como son municipios, organizaciones o entidades federales, municipales, privadas, sociales como las asociaciones protectoras de animales o la sociedad organizada en general, identificando casos en otras especies, a través también del envío de encéfalos al laboratorio para determinar primero si es positivo y segundo qué variante del virus de la rabia es el que se encuentra presente en ese caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Visitar el sitio del foco por personal de salud que acude al lugar donde se presentó el foco rábico, ya confirmado, sospechoso o probable, si fue en una vivienda, una cuadra o algún sitio público. Se procedería a recabar información sobre la ubicación geográfica del sitio, si es un medio urbano, si es un medio rural, que será de utilidad posteriormente para delimitar el área focal y perifocal. Por otro lado, evaluamos el riesgo de la exposición o de las personas agredidas o que tuvieron contacto en el domicilio o lugar donde se presentó el incidente y tiene como propósito identificar al animal. Es importante que entre más rápido identifiquemos al animal agresor, podamos emprender acciones oportunas, evaluar las condiciones en las que se podrá realizar su resguardo en caso de que sea un perro o gato, específicamente a través del apoyo de los centros de atención canina. Vuelvo a comentar lo mismo, es importante que cada municipio cuente con su centro de atención canina para que nos apoye en este concepto de una salud, específicamente en esta patología de rabia, lo cual dará seguimiento al estado de salud durante un periodo de observación de 10 días y para complementar la investigación epidemiológica y la confirmación obtenida durante el interrogatorio. Esta parte del trabajo en conjunto interdisciplinario entre el médico tratante de la persona expuesta al virus de la rabia y los médicos veterinarios que se encuentran en los centros de atención canina sea conjunta y estrecha. De esta manera podemos tener acciones más eficientes en el control de los focos rábicos. Cuando hacemos la visita al sitio del foco, se hace una búsqueda e identificación de las personas agredidas o en contacto de riesgo que deberán ser consideradas y cuestionar si han tenido los siguientes eventos. En qué parte fue la agresión, si fue en la cabeza, si fue en un brazo, si fue en una pierna, las condiciones en las que se presentó el contacto, si fue provocada, fue normal o fue no provocada. Para el caso de perros y gatos, el estado clínico previo al contacto, es importante platicar con los propietarios, identificar al animal, identificar el área donde se encuentran estos animales que fueron agresores. Es importante determinar la situación vacunal antirrábica en los últimos 12 meses, pero que sean comprobables a través de la presentación del certificado de vacunación o algún otro documento. Tiene que estar vigente o si no está vigente en perros y gatos. En especies animales, en especial énfasis en especies silvestres que son potencialmente transmisores de la rabia. Estos animales, cuando generan una agresión a una persona, inmediatamente esta persona tendrá que ser tratada con su esquema profiláctico antirrábico humano. Se tiene que identificar y ubicar a los animales involucrados y mantenerlos en observación. Hay que tener contacto, ver si se tuvo contacto sin protección, por ejemplo guantes, si hubo contacto con fluidos corporales como saliva. Hay que recordar que la saliva es el medio de transmisión del virus de la rabia de los animales al ser humano. Esto también tiene mucho que ver en los animales que son de interés económico de grandes especies, ya que las personas que manejan estos animales regularmente no tienen ninguna protección. Y sí, efectivamente, en el estado de Jalisco hemos tenido casos donde hay animales de interés económico de grandes especies que son o fueron positivos en su momento a rabia. Todas las personas que tienen contacto con estos animales, ya que son consideradas de riesgo grave, son inmunizadas. Cuando hablamos del área focal, es importante que la determinemos a través de un mapa o plano.
el sitio donde residía el animal o la vivienda o la calle o el predio o el sitio público. De esta manera, este mapa ejemplifica dónde pueden se dieron las agresiones o vivían los animales. A partir de este punto se señalan las manzanas si medio urbano o es un conglomerado o es un medio rural para delimitar el área. En este caso, cuando hablamos de un medio urbano, necesitamos establecer por lo menos 1 kilómetro a la redonda para establecerlo como el foco. Esto le llamamos nosotros un foco. Cuando hablamos del medio rural, hablamos de una totalidad de un radio de 5 kilómetros. Puede ser incluso en los dos, puede ser más. Pero si tenemos un caso delimitado cerca del siguiente caso, este siguiente caso se extiende 1 kilómetro más o 5 kilómetros más, dependiendo del medio que sea, si es medio urbano o rural. Se debe trabajar en un tiempo máximo de 5 días. Necesitamos establecer estrategias oportunas y rápidas para que esta estrategia sea efectiva y podamos cubrir un área importante en la inmunización de perros y gatos en el manejo del foco rábico en el área focal. No hay que olvidar que entre más rápido establezcamos esta estrategia, tendremos unos mejores resultados. Y cuando hablamos de al área perifocal, es aquella área que se considera la totalidad de asentamientos colindantes al área focal, es decir, todas aquellas casas que se encuentren retiradas de esta área o de esos 5 kilómetros o de ese kilómetro y se tienen que tratar en su totalidad, a los que se tiene fácil acceso en condiciones para que el virus de la rabia se transmita a otros animales o personas. Regularmente habrá presencia de animales de fauna silvestre que funcionan potencialmente como reservorios o transmisores. Se dispone de un lapso de no más de 30 días a partir de la notificación del caso para llevar a cabo las acciones de control de foco rábico en estas áreas. Es importante que estas acciones se coordinen hasta el área perifocal. Claro, es importante mencionar que el capital humano es fundamental para esta estrategia. El personal reclutado puede ser adscrito de los servicios de salud, municipios, voluntarios o de otras instituciones, incluyendo estudiantes. También puede participar personal de las asociaciones protectoras o de la sociedad organizada. Ellos también están involucrados íntimamente y somos todos corresponsables de estas acciones. Se consideran también 4 tipos de actividades: el de brigadista, capturista, supervisor y coordinador. Cada una de estos tendrá una actividad específica igual de importante una que la otra. El personal debe de estar debidamente identificado, mínimo con un gafet como fotografía o logotipos oficiales. Nuestros brigadistas siempre van acompañados con un chaleco que es el que los identifica y su gafet respectivo. Los brigadistas tienen que ser personas que establezcan comunicación directa con los propietarios y residentes. A veces tenemos que tener esa habilidad para que las personas confíen en nosotros. Tienen que realizar la vacunación antirrábica canina y felina. A veces andamos también convenciendo que somos personal confiable y que somos del lugar de donde venimos. De preferencia tienen que ser residentes del lugar porque estos tienen conocimiento de los lugares y la zona y la gente los ubica. Esto favorece la confianza de la población para la aplicación del biológico antirrábico canino y felino. También tienen que tener la facilidad para comunicarse, que sepan leer y escribir. Es importante que no estén imposibilitados para caminar, ya que habrá en algunas ocasiones incluso lugares o terrenos que sean de difícil acceso. Tienen que estar familiarizados con el manejo o que hayan convivido con perros y gatos. Es importante también hacer responsables a los propietarios en el manejo y la sujeción de sus mascotas. Se trabajan en brigadas de 2 personas, una maneja el biológico y la otra persona maneja la información a través de las listas de paloteo o listas nominales y la elaboración de los certificados de vacunación correspondientes para cada animalito. Es importante que el rendimiento por brigada por día en un medio urbano sea en un promedio de 50 viviendas de 1 a 3 manzanas y en un medio
rural, un mínimo de 10 viviendas, ya que las viviendas suelen estar mucho más retiradas y los tiempos de traslado, ya sea a pie o en vehículo, son más lejos, más lento. Entonces tenemos que establecer estos pequeños mapas, donde este mapa, que fue el día que se trabajó, un día lunes, y cada color representa un trabajo para una vina, y entonces ya podemos identificar las manzanas y cuál es el progreso que estamos teniendo. La supervisión de brigadas tiene que hacerse mediante la coordinación de trabajo entre 5 y 10 brigadas. Se revisa que se llene adecuadamente la cédula de barrido, corroborando los totales. Es importante que toda esta información sea verídica y que sea real. Se tiene que ratificar y que se conserve y se aplique la vacuna antirrábica a los perros y gatos, y que se llenen los comprobantes o certificados de vacunación, corroborar el total de los insumos entregados, ya desde jeringas hasta los termos con sus congelantes, su canastilla y su termómetro de vástago, para garantizar la conservación y el apego en todo momento a la norma oficial mexicana 012 SO, que nos dice que la temperatura debe de ser de la vacuna entre 4 y 8 grados centígrados. Se debe de contar con todos los insumos adicionales, y en caso necesario, bueno, pues se tenga que reabastecer el biológico a través de el transporte de esta vacuna por parte de personal en vehículos, y que siempre vaya bien resguardado. Se tiene que confirmar que se visitaron el 100% de las casas asignadas por cada brigadista, corroborando las personas encuestadas, recibiendo el mensaje del brigadista. Es importante determinar también cuáles casas eran renuentes o estaban abandonadas o no les abrieron, para que en una segunda vuelta podamos retomar esas actividades y elevar nuestra cobertura. Es importante que se vacune la totalidad de perros y gatos, o comprobar que estos animales en algún momento ya fueron vacunados y cuentan con su comprobante correspondiente. Por otro lado, la coordinación operativa pues es el responsable de zoonosis o de epidemiología de la jurisdicción o región sanitaria. Se elabora un plan de trabajo calendarizado con los recorridos día a día. Se gestiona la movilización de recursos humanos y de materiales. Hay que controlar el manejo y la entrega de insumos, así como el uso de los vehículos asignados. Es importante que todo el material esté completo para que la actividad no se detenga. Se tiene que proporcionar y controlar las salidas y entrada del biológico y de insumos a los supervisores mediante un correcto manejo de la red de fría y la libreta de entradas y salidas del biológico por día y por evento. Se tiene que recibir a cada uno de los supervisores las cédulas de barrido requisitadas por los brigadistas y que toda la información esté completa. Se hace coordinación con la sociedad organizada a través de las asociaciones civiles, con el ASICA, con los ayuntamientos, con la Unión Ganadera Regional de Jalisco o las locales, con el Comité de Fomento Pecuario del Estado de Jalisco, con la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de Fiebre Aftosa y otras enfermedades de los animales domésticos, que también colaboran en los operativos de rabia, con SADER y también con el SENACIC. Todas estas organizaciones están íntimamente involucradas en los procesos de atención de los focos rábicos. El coordinador del operativo corroborará que la información de las cédulas de barrido quede debidamente revisada por parte de los supervisores de brigada. Es importante que todos los brigadistas tengan conciencia de que cada dato que se establece en el formulario es importante para desarrollar estrategias diferentes, corregir o dar una segunda visita para aquellas actividades o aquellas casas en las cuales no se encontró persona o alguna persona renuente o abandonada o que no estaban en ese momento, ¿no? Se tienen que entregar estas cédulas al capturista para que sean ingresadas a un archivo electrónico diariamente y podamos contar con información precisa al día. Se supervisan las actividades de forma diaria, verificando que sea aplicada y que sean abordadas las casas de manera apropiada. Y por último se elabora un informe final de actividades al día y al término de la atención del foco rábico.
El coordinador general, que regularmente es el responsable estatal de zoonosis o de epidemiología del Estado, autoriza el plan de trabajo elaborado por el coordinador del operativo. Es importante que antes de eso tengamos información verídica, confirmar planos que sean actualizados, determinar estrategias con los municipios para la información apropiada y certera del número de casas que están en sus municipios o poblaciones, coadyuvar en la gestión de la movilización de los recursos y materiales. No debe de faltar nada para que la campaña a través del foco rábico no se detenga. Supervisar que se trabaje conforme a los lineamientos. Si algo está fallando por ahí, se tendrá que corregir. Se acude al área de trabajo como mínimo una vez por semana. Se evalúa la información concentrada a través de los indicadores y propone medidas correctivas en caso de ser necesarias, siempre apegado a la norma y a la guía. El enlace con el nivel nacional es importante y se recomienda para que se generen informes y se valide esta información final a través. Siempre hemos trabajado en coordinación cercana con el SENAPRESE a través de la Subdirección de Rabia y otras zoonosis para la elaboración y envío de información oportuna. El recurso material, estamos hablando del biológico antirrábico canino y felino como un mínimo de 60 dosis. 3 frascos de multidosis en presentación de 20 dosis cada frasco. El termómetro, para garantizar nuestra cadena fría, para proteger el biológico contra la luz y mantener ese biológico a una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados, como lo menciona la norma oficial mexicana 012, que aplica para el biológico que se usa en animales. Tenemos que tener también jeringas, agujas y recipientes de RPBI, los comprobantes de vacunación que deben de ser certificados foliados con papel autopasante, que vengan muy bien identificados de manera oficial, los artículos de identificación, en este caso el Estado de Jalisco compra por cada dosis, compramos una placa de identificación, un certificado de salud, una jeringa, una aguja y la dosis propiamente de la vacuna. También tenemos que hacer llegar los vehículos y combustibles necesarios para que la estrategia del afrontar el foco rábico sea de manera oportuna y que no nos falte nada. Por otro lado, tenemos los recursos complementarios que indudablemente necesitamos equipo de cómputo para realizar las capturas diarias y el manejo y análisis de información, los medios electrónicos o dispositivos móviles también, bueno, así tenemos que hacernos de incluso el internet, la papelería y otros varios, como hojas de papel para la impresión de cédulas, copias, mapas o planos en el que se delimitan las manzanas a recorrerse para que los brigadistas tengan esta información y tengamos y llevemos un orden en el manejo de las manzanas en determinadas áreas, tablas de paloteo, lápices, sacapuntas, todo lo que es el material de papelería indispensable, e incluso hoy que estamos todavía bajo el COVID, bueno, pues tenemos que llevar nuestros cubrebocas y gel desinfectante. La estrategia principal en esta atención del foco rábico siempre será el barrido casa a casa, es decir, ir casa a casa visitando y preguntando. Debemos de considerar que todas las viviendas son incluidas en el área focal y perifocal, donde se aplica la vacuna antirrábica a perros y gatos susceptibles, y debemos de indagar también sobre las personas que hayan sido agredidas o que hayan tenido contacto con animales sospechosos a la presencia de otros perros sospechosos a rabia o animales sospechosos a rabia o personas que hayan sido agredidas por animales del fauna silvestre, ya que comentamos que estos son los principales reservorios del virus. Sin embargo, algo que no debemos dejar pasar son los mapas para que tengamos la ubicación, la disposición y podamos diseñar una estrategia de cómo vamos a abordar nuestra área focal y perifocal, cuánto vamos a incluir y cuántas personas se van a necesitar, cuánto tiempo nos va a llevar el abordaje de estas estrategias en esa área determinada. Este es un mapa de Chapala y ahí tenemos un área pública que es el área amarilla, es un parque donde sucedió una agresión. Sin embargo, dentro de ese perímetro, dentro de ese
perímetro tenemos otra agresión, tuvimos otra agresión, y entonces nuestro foco rábico se va ampliando. Y podemos tener una n cantidad de agresiones y el foco rábico se va a ir ampliando de tal manera que podamos cubrir un área muy grande o un área más importante. En este caso, se cubrió toda la cabecera municipal de Chapala con la estrategia de atención de foco rábico. El manejo de los mapas incluso puede ser también como esta. Este es un mapa que sacamos de Google Maps, en la cual podemos identificar las manzanas y las manzanas que están pobladas. Y de esta manera podemos desarrollar esta estrategia con mayor certeza. Es importante que abordemos nuestras atenciones de foco rábico de manera integral y con todas las herramientas con las que podamos mejorar el manejo de la información, en este caso específicamente de esta área urbana. Por otro lado, el recorrido se tiene que hacer como punto de partida la manzana o bloqueo donde se encuentra la vivienda o el lugar donde residía el animal rabioso o sospechoso, o el sitio más próximo en donde se informa que ahí vivía o se localizaba regularmente. Esto también aplica para los animales callejeros, los animales que generan una agresión de manera en la calle a cualquier transeúnte, y esto genera que a partir de ese punto podamos establecer nuestro foco rábico. El recorrido de las viviendas en esas manzanas inicia en una esquina y en este mismo debe concluirse en el sentido de las manecillas del reloj. Cada una de las viviendas debe de ser registrada en la cédula de barrido, así como la información captada. Toda la información es importante que sea vertida en estos documentos, incluso las casas en las cuales están abandonadas o fueron renuentes. Toda esta información se analiza. El registro en la cédula de barrido es importante porque se genera información general, los domicilios, la condición de la vivienda visitada, encuestadas sin animales, encuestadas con animales, renuentes, ausentes, deshabitadas, habitantes en la vivienda. Todos estos datos nos ayudan a generar un mejor análisis del área del foco rábico en donde estamos atendiendo esta situación tan importante. Por otro lado, los animales vacunados, es importante conocer la especie, si es perro o gato, si son machos o hembras, su grupo etario, su estado vacunal, si tienen comprobante o no tienen comprobante. Hay que recordar que aquel animal que cuente con comprobante será contado como animal inmunizado. Su refuerzo, si hay una vacunación dudosa o pirata. Desgraciadamente, en el estado de Jalisco, en muchas áreas, tenemos estas campañas. Incluso no sabemos o no tenemos conocimiento si lo que están aplicando realmente es un biológico y si ese biológico se apega a la norma 012. Y otros datos como por ejemplo la esterilización. Otras actividades de control es el control de la población canina susceptible. Hay que hacer observación y control de animales en contacto de riesgo a través de los centros de atención canina que cada uno de los municipios debería de contar. El envío de muestras para la vigilancia por laboratorio. Esterilización quirúrgica de perros y gatos. Esto estabiliza la población de estos animales que son potencialmente transmisores del virus de la rabia hacia el ser humano. Tenemos que hacer promoción y educación a la comunidad a través de la tenencia responsable. La sociedad civil organizada nos puede abonar a trabajar esta parte de manera importante, ya que ellos también forman parte de este proceso del control de foco rábico. El flujo de la información va de la siguiente manera: desde cédulas de barrido, concentrados por manzana y área, viviendas censadas trabajadas, viviendas no censadas, coberturas encontradas, una cobertura alcanzada, el análisis de la información con todo lo que se generó en la actividad del foco rábico se tendrá que analizar al 100%. El 100% de vacunación en perros y gatos domiciliados. Es importante porque de esta manera podemos reducir el riesgo al mínimo de la transmisión de la rabia al ser humano por la cercanía que tenemos con los perros y los gatos. Y cuando tenemos algunas viviendas
que no fueron alcanzadas o que no se encontraban las personas, podemos programar visitas posteriores para alcanzar la totalidad de animales vacunados en las viviendas. Por último, quiero dejarles este mensaje. Todos somos responsables bajo el concepto una sola salud. La rabia es una enfermedad que nos atañe a todos. Una salud es multiinstitucional e interdisciplinaria. Así que trabajemos en consecuencia de este concepto y muchas gracias.